Ya, vamos a empezar, sí, con las exposiciones. Como ustedes sabían, tenemos exposición el día de hoy de los temas que hablamos el día de ayer y que lo hicimos el día de ayer. Entonces nos tocaba exponer al grupo de la presidenta, no sé si está, de Daniela Sánchez también. Profe, pero sí durmió bien. Sí, se puede decir que sí. Profe, sí nos va a dejar escoger cómo exponer. Ya, por ser la primera vez les dejo ya, Gracias. por ser la primera vez, pero espero que todos se hayan preparado, ¿sí? Así que podemos empezar, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Sí me permite compartir, por favor? No, no está permitido. Sí, sí está. Empecemos. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo 2 y nos tocó exponer sobre el derecho positivo. Bueno, el derecho positivo es del cuerpo de normas jurídicas vigentes en una época y espacio, escritos por una soberanía. El derecho positivo surge cuando los acuerdos, alianzas, pactos se llevan a un papel y se lo realiza de manera escrita, con la autorización de todas las personas involucradas respecto al tema que se va a tratar. Bueno, es creado por la voluntad humana, cambiante, imperfecto, temporal, particular y derecho escrito. Podríamos decir que son formas de donde se llega a un acuerdo de voluntad mutua, donde la decisión de los hombres busca una sociedad justa para una mejor convivencia y un mejor estilo de vida. Regulan la conducta ciudadana, la actuación de los cuerpos del Estado y y de las libertades privadas, es decir, crean el marco de convivencia, de justicia y de resolución de problemas. Aquí también podríamos decir que imponen reglas de conducta para regular la relación entre las personas, haciendo el uso de la coacción para el cumplimiento de las normas establecidas, en lo cual esto nos puede traer beneficios. Los beneficios, ya que podemos reclamar derechos, derechos a la salud, derechos a a un mejor estudio, derechos al agua potable, esos serían unos beneficios, pero también pueden traer obligaciones, como el tener que acatar y que cumplir las normas que buscan regular una conducta, por ejemplo, las multas, las sanciones y todo lo que conlleva respecto al tema. Las características del derecho positivo. El derecho positivo está en constante cambio y en actualización, ya que en la actualidad existen personas con diferentes criterios, como hablamos del tema de ayer, el criterio del aborto, muchos están a favor y muchos están en contra. Toda norma positiva ha de estar escrita y publicada y difundida a la comunidad a la que se la rige. También como hablamos el día de ayer, muchas comunidades tienen ya establecidas sus reglas, sus leyes, en la cual nadie puede cambiarlos porque ellos se manejan de esa manera en cada lugar. También dice, cada país tiene su propio derecho positivo, por lo cual este debe ser individual. A continuación, mi compañero. Buenos días, Lice. Yo le voy a hablar sobre las ramas que tiene el derecho positivo. En las ramas que podemos encontrar es el derecho público y el derecho privado.
Esta división se fundamenta para la distinción de asuntos de la vida privada de las personas y los asuntos que tiene la vida pública del Estado. En el derecho público lo que podemos destacar son los derechos constitucionales, los administrativos, los penales, el internacional público y el eclesiástico, que es lo que justamente nos estaba usted explicando ayer. En el derecho privado nosotros podemos destacar el derecho civil, mercantil, laboral y rural. Como ayer estábamos viendo, los derechos positivos son aquellos con los cuales nosotros ya nacemos, que son el derecho a la vida, por poner un ejemplo, es el derecho a la educación pública, a la nacionalidad, son derechos a los reglamentos mercantiles. Estos derechos positivos son derechos que no nos pueden quitar, derechos que nos pertenecen desde que nacemos y que tenemos que respetarlos, y el resto también tendría que respetar nuestros derechos positivos. Por destacar una cosa importante de los derechos positivos, quisiera decir que también hay una forma de perder estos derechos positivos, como por ejemplo el derecho a la libertad, en la cual nosotros la perderíamos si es que nosotros y respetamos los derechos de otra persona. Y también los derechos positivos también se nos pueden ser arrebatados, como el derecho fundamental de la vida, si es que otra persona y respeta nuestros derechos. Y eso sería, Lisa. Muchas gracias. Ok, muy buena exposición. Sobre todo interesante la última parte en la que menciona que estos derechos positivos se pueden llegar a perder. Sí, yo les puedo decir, por así, la libertad, hay ciertas personas, ciertos autores, que la libertad le van a considerar como un derecho natural. Sí, ¿por qué? Porque llegan a tener esa, ¿cómo les puedo explicar? Llegan a tener esa importancia dentro del propio ser humano, que por el hecho de ser humano, gozamos de ese derecho. Sí, muy interesante discusión, muy bien, les felicito al grupo, no hay mucho texto en las diapositivas, o mejor dicho, no utilizaron diapositivas, simplemente fue una infografía, lo hicieron bien, les felicito. Vamos con el siguiente grupo. Muy buenos días con todos, profe. Buenos días con todos, compañeros. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se puede ver, profe? Se está abriendo. Ya, ahora sí ya lo vemos. Ya, bueno. Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a presentar lo que es el derecho natural. A continuación, su compañera Susana va a dar la explicación etimológica de derecho natural. Por favor, compañera. Listen, buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 te escuchamos. Ay, ok, gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre la etimología de derecho natural. La palabra se compone del latín ius, de derecho. El vocablo asocio a una raíz indoeuropea. Yewes viene de ley y del objetivo latino naturalis, derivado con un análisis de relación de naturaleza, esencia en un ser, en un nacimiento. Palabra vinculada a raíz de indoeuropea, dar a luz, engendrar. Ahora les voy a hablar sobre... Acá está, ya. Ya. Dice, ¿qué es el derecho natural según García Llanes? García Llanes nos define el derecho natural como un orden intrínsecamente justo,
que existe al lado o por encima del positivo. La regulación justa de cualquier situación concreta, presente o venidera, y admite por ende la variedad de contenidos del mismo derecho. Esto quiere decir que él más se basó en que el derecho natural sea siempre positivo. Gracias. Ya, muchas gracias, Susi. A continuación voy a dar una breve definición y el concepto de derecho natural. Ya, podemos decir como por definición que el derecho natural es un conjunto de reglas universales, no escritas y ni recogidas en ninguna norma basadas en la naturaleza de las personas, que se fundamenta en la convivencia del ser humano, en la equidad y en la justicia, y que sigue un sentido común. O sea, yo no te hago daño ni tú me haces daño. Como concepto podríamos abarcar, como ya lo dije, como un conjunto de reglas de carácter universal que se rigen bajo una ética social y de sentido común. Son atemporales y abstractas. No poseen una autoridad que las haya creado, sino que las propias personas, al pasar de los años, se han ido desarrollando un poco a poco. Ahora hay que tener en claro que hay una diferencia importante con derecho consuetudinario, al cual es el conjunto de costumbres propias de los ciudadanos de un determinado lugar. A continuación, un compañero va a abordar la evolución del derecho natural. Así que, esto es la exposición. Buenos días con todos. La evolución del derecho natural es una obra de conciencia social, entidad, psicología, resultante de la combinación de las mutuas influencias entre los miembros de la comunidad. En la formación encontramos la intervención de los factores. La evolución del derecho natural también es considerado como una norma que regula las relaciones humanas, o sea, el derecho objetivo, ya como la facultad de hacer o exigir. Esto corresponde a todo ser humano por el ser hecho de serlo. Gracias. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver los principios del derecho natural. Buenos días con todos. Bueno, debemos ver desde dónde arrancan los derechos naturales. Podemos decir que arrancó desde el siglo XV al siglo XVIII, con Platón y Aristóteles, quienes dieron a las personas que estaban el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir mejor. Podemos decir que también Moisés dio sin saberlo los derechos a no robarás, no matarás. Fue un derecho positivo que se lo fue a hacer para el bien y no para el mal. Los principios naturales fueron muy ciertos a la vez para el ser humano, tanto para las personas con grandes riquezas y no para las personas que no tenían tanto dinero en esas épocas. Podemos decir que los principios del derecho natural en la actualidad sirven tanto para ricos como pobres, edad media, edad alta. Eso es con la relación a los principios del derecho natural. Pasamos a abordar las características. Ya, nosotros hemos encontrado algunas características y como el autor Agustín considera el derecho natural como ley eterna de cómo la razón o voluntad de Dios manda. También tenemos otro que es al contenido del derecho natural solo puede acceder mediante el raciocinio. Y si un ordenamiento jurídico positivo cualquiera contraviene los derechos naturales del ser humano, no podrá considerarse un verdadero ordenamiento jurídico.
Buen día con todos. Yo les voy a hablar sobre las características del derecho natural. Como anteriormente mi grupo les mencionó, el derecho natural es un conjunto de reglas universales que no están escritas ni recogidas en algún documento o norma, y que son, la filosofía de esta es basarse en promulgar las reglas fundamentales para una sana convivencia entre las personas. ¿Cuáles son sus características? Los derechos naturales son inadibles e universales. ¿Qué quiere decir inadibles? Que no se puede ceder ni usurpar. Y universales, que son cualidades dentro de esta que nos muestran los rasgos de todas las personas sin alguna calidad de racismo. O sea, que son universales. Es para poderlos entender y empatizar con cualquier otra raza en este caso. Dice, no se la pueda privatizar de ningún goce de los derechos al mismo. En este caso, solo pierde cuando él mismo vulnera los derechos de otra persona. También dice que a ninguna persona se le puede privar de los derechos, ni dejarlo de lado, ni poner por encima de los derechos de otra persona. Pásale de diapositiva, Esteban, por favor. Yes. Dice, se basa bastante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que este mismo se encarga de proteger a las personas, a los derechos de las mismas personas. Yo les pienso mencionar algunos de estos derechos de los humanos, derechos humanos, que son el derecho al matrimonio y familia, el derecho a tus propias posesiones, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, al derecho a reunirse en público, al derecho a tener una sana democracia, el derecho a tener un seguro social y el derecho de los trabajadores, entre otros. Son como más de 30. Ya, otra característica de esta es que estos derechos no fueron creados por el hombre, ya que estos existían antes de él. Como por ejemplo, citando a un poeta que dijo que ninguna ley, ningún reglamento, ninguna ideología detiene los derechos que tiene el pueblo. Continúa la diapositiva, por favor. ¿Se ve? Ya. Otra característica del derecho natural es que es intrínseco, que no depende o no se modifica bajo ningún rasgo externo. O sea, es, como muy bien dice la justicia ciega, trata de equiparar los derechos a la mitad, ni para un lado ni para otra persona. Dice también que otra característica es que se orienta en todo momento hacia la manera de vivir en paz y de manera segura, y que entre todas las personas reine lo que es una justicia, una legalidad. Gracias. Ya. Vamos a pasar ahora con lo que es las críticas al derecho natural. Buenos días, a mí me ha tocado, bueno, yo les voy a hablar sobre las críticas que hay sobre el derecho natural. O sea, este derecho natural recibe críticas por la inseguridad que provoca en los ciudadanos, porque no hay textos legales para saber qué se puede hacer y qué no. Otra de las críticas son los principios y valores éticos con los que se basan las reglas que nacen de la naturaleza. Cámbiale de diapositiva, por favor. Ya, tenemos la clasificación del derecho natural, que es el derecho ontológico, que es catalogado como la ciencia que se encarga de estudiar al ser humano. Es la rama de la filosofía del derecho que se encarga de fijar el ser del derecho. La ontología, llamada también teoría del ser. También tenemos el derecho deontológico, que es la ciencia que se basa en el estudio del ser, pero basándose en un sistema de valores inculcados. Tenemos también
Ahí se clasifica en la moral, la ética, la deontología profesional, que es el conjunto de deberes del código donde se especifica el conjunto de deberes de las profesiones. Eso es todo, gracias. Ok. Vamos a ver en estos momentos lo que es la filosofía del derecho natural. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar sobre la filosofía del derecho. Dicen, estoy conectada en 2 dispositivos porque no me funciona el audio de la compu. Ya. La filosofía del derecho natural. Pues bien sabemos, el derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, ya que no sabiendo su origen tanto por la voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre tanto también en el derecho positivo. Es un conjunto de preceptos que se imponen al derecho positivo y los cuales se deben respetar. Ya. Este derecho natural se constituye a través de reglas atemporales y abstractas de conducta, sin que se hayan dictado por ninguna autoridad. Tampoco este derecho es publicado, sino que ya son reglas que existen de manera por ética social y de naturaleza en las personas. Es necesario también señalar que las normas que integran el derecho natural son de carácter jurídico, una realidad jurídica objetiva, y no unos principios de carácter moral o religioso. El derecho natural también se constituye con mandatos y prohibiciones independientemente de la voluntad humana y de toda regla positiva. También tenemos varias orientaciones que ha tenido el derecho natural a través de la historia. Tenemos, por ejemplo, la expresión que es originaria de Roma, bajo la influencia de la filosofía griega y los juristas romanos. También en el cristianismo perfeccionó este concepto que coincidía con orientaciones filosóficas y políticas, con la necesidad de liberar a las personas humanas de la tutela que el Estado les tenía contra ellos para que podrían conducir lógicamente. Ya. El poder legislativo del derecho natural. A veces se lo confunde con el derecho consuetudinario. Este derecho se basa en la costumbre y la verdad no es un código cerrado de normas escritas, sino la expresión de las costumbres de los ciudadanos que tienen en un determinado lugar. En la actualidad, el derecho natural está desplazado y prima exclusivamente el derecho positivo, es decir, prima la codificación de las reglas que son dictadas por la autoridad. A continuación vamos a dar los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos son los derechos humanos contemporáneos. Estos son un ejemplo de derecho natural, ya que nacen junto con el hombre y son comunes a todos los seres humanos, como el derecho a la vida o a la identidad. Por otro ejemplo tenemos los mandamientos católicos. Estos son mandamientos supuestamente dictaminados por Dios que se constituyeron en la base de un código jurídico para el pueblo hebreo de la época cristiana y luego en el fundamento de una importante tradición de pensamiento occidental a raíz del medioevo cristiano y la teocracia que imperaba en la Europa de la época. Por tercera, tenemos las leyes divinas de la antigüedad. Estas existían en un conjunto de leyes divinas que regían a los hombres y cuya existencia incuestionable era previa a cualquier tipo de ordenamiento jurídico o incluso a las disposiciones de las jerarcas. Gracias. Bueno, a continuación vamos a abordar un último ejemplo que es conocido como la regla de oro. Buenos días, Conto. Yo voy a hablar sobre las reglas de oro, sobre el respeto al prójimo visto desde el punto de vista religioso. Y desde la postura cristiana nos dice que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En la primera imagen donde dice Islam, ninguno de nosotros es un creyente, sino hasta que desea para su hermano lo mismo que desea para ti mismo. En el jaimismo,
es la felicidad y el sufrimiento. Deberemos abstenernos de infligir a los demás aquello que no nos gustaría que nos infligiera. El taoísmo considera la victoria del prójimo como si fuera la tuya y la derecha del prójimo como si fuera la suya. Y así tenemos muchos de las reglas de oro que es el cristianismo. Tal como quisieras que la gente actuara respecto a vosotros, actuad vosotros respecto a la gente. Entonces aquí nos muestran de que nosotros deberíamos actuar, hacer el bien a los demás. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias con todos, profe. Muchas gracias, chicos. Tengo una pregunta. Ustedes me hablaban, sí, que el derecho natural no es lo mismo que el derecho consuetudinario. Y quisiera que me expliquen un poco más al respecto. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué pasa? Quisiera que me expliquen. Bueno, podemos acotar que dicen que el derecho constitucional están escritos y el natural es como usted nos explicaba, que en las comunidades indígenas no podemos ingresar con la constitución a decir, esto deben realizar, porque ellos más o bien se manejan con la justicia indígena para todo lo que es robos, todo asesinatos, entonces no se les puede obligar a los indígenas a estar en una constitución, porque ellos más o bien tienen sus reglas, sus conocimientos. Ese sería el aporte a lo que usted más o menos nos explicaba días atrás. Pues mediante esto hemos investigado lo que nos estamos diciendo, Lisa. Ok. Ojo, digo derecho consuetudinario, no derecho constitucional. Derecho consuetudinario es totalmente distinto a lo que es derecho constitucional. Derecho consuetudinario, para explicarles un poco, es el conjunto de reglas que lleva a cabo la costumbre. Sí, consuetudinario, ustedes veanlo como sinónimo de costumbre. ¿Ok? Entonces, mi pregunta a ustedes, vuelvo a hacerla. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes dicen que no es igual el derecho consuetudinario o el derecho de costumbres al derecho natural. ¿Por qué no es igual? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿qué Ay, es que pasa? no me funcionaba. Yo quería responder y no me funcionaba el audio. Dice, lo que pasa es que la diferencia es que el derecho consuetudinario es el derecho más conocido como el indígena, porque también tienen otras legislaciones como el derecho indígena o el derecho propio, pero este constituye las manifestaciones que tienen, por ejemplo, o que reclaman los pueblos indígenas de algunos países, o sea, de América Latina, y este es con la finalidad de resolver los conflictos que hay entre estas comunidades. Muy bien. Perfecto, Jocelyn. Muchas gracias. Bien, grupo, les felicito. Como tips, por así decirlo, para que lleven a cabo otra exposición, primero, no mucho texto en las diapositivas. Sí, no mucho texto, está muchísimo texto. Eso te llega a dar un cansancio visual. ¿Sí? Otra cuestión, ¿alguno de ustedes leyó literalmente la diapositiva? Sí, fue un control de lectura. Eso tampoco puede pasar. Si ustedes pueden tomarlo como ejemplo o no. Yo no leo mis diapositivas. Yo ni siquiera tengo texto en mis diapositivas. Sí, yo explico. Entonces, así mismo deben trabajar ustedes. Va a explicar, no leyendo la diapositiva, porque te llegas a cansar. Te llegas a cansar tú y te llegas a cansar a tu audiencia. Sí, eso como tip. De ahí lo demás, lo que tenían en sus diapositivas están bien, son una buena investigación. La evolución, las reglas de oro, es una muy buena investigación. Sí, les felicito por eso, chicos. Muy bien. Vamos con el siguiente grupo.
Siguiente grupo. Meli, ya estoy compartiendo. Solo éramos 3 grupos. 4. Eran 4 grupos. Creo que el otro grupo era de Melissa, si mal no estoy. Ya, buenos días con todos. Nosotros vamos a exponer sobre el derecho positivo. Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, nos dice que el derecho es una ciencia normativa, cuyo objeto está constituido por normas. No trata de hechos, fenómenos y tampoco explica realidades. Podemos decir que el derecho positivo prácticamente es el corpus escrito de las leyes, o sea, el grupo de reglas jurídicas establecidas por un órgano legislativo y recopiladas en una constitución nacional o código de reglas. Buenos días, Licen. Yo le voy a explicar acerca de las características del derecho positivo, que dice que es un sistema de normas coercibles, que esto quiere decir que puede usarse para forzar a otras personas a actuar de una manera determinada. Otra característica que toda norma debe ser de conocimiento público, ya que si estas normas o derechos no se conocen, no pueden ser cumplidas y ahí podemos llegar a lo que son sanciones de parte del Estado o por entes superiores. Otra característica que igual aquí podemos observar que es el derecho positivo no es definitivo, ya que los derechos, las leyes se reforman, se actualizan o hasta pueden ser derogadas, quiere decir que hasta pueden ser anuladas. Buenos días, yo voy a hablar sobre las ramas del derecho público. El derecho positivo se califica primordialmente en 2 categorías. Una de ellas es la rama del derecho público. El derecho constitucional organiza los poderes públicos, las atribuciones propias del Estado y su interacción con la ciudadanía. El derecho administrativo es aquel referente a la administración de los bienes y los recursos del Estado. Buenos días. En derecho penal es el que regula el modo en que el Estado reprimirá y castigará las acciones que pongan en riesgo las acciones de convivencia. El derecho internacional público, este rige y controla las relaciones entre los distintos estados. Y el derecho eclesiástico rige la relación entre las instituciones religiosas y el Estado. Buenos días, Licen. Yo le voy a hablar sobre el derecho positivo puede ser vigente o no vigente. El derecho positivo puede ser aplicado vigente o no vigente, dependiendo si la norma rige a una población determinada o ya está siendo derogada por una posterior. En este caso sería un estado que puede ser vigente, es el que rige efectivamente la convivencia social en el lugar determinado. Gracias. Dicen yo le hablar sobre algunas ramas del derecho privado. Existe el derecho civil, llamado también derecho común, que regula las relaciones y transacciones jurídicas entre las personas, así como la que involucra a sus derechos de libertad, patrimonio o transmisión de estos. El derecho comercial rige las transacciones comerciales y los intercambios de bienes y servicios por dinero. El derecho laboral, que controla y ordena las relaciones entre patrones y trabajadores. También se divide en derecho rural, que regula los asuntos de la vida en el campo y la producción agropecuaria.
y el derecho internacional privado, que regula las transacciones comerciales que se producen entre estados y particulares de otras naciones o entre dos estados actuando como particulares. Ejemplo de derechos positivos. Se representan diferentes ejemplos de aplicación del derecho positivo y su finalidad. Constituciones nacionales. Tienen la finalidad de describir el marco legal sobre el cual es regido un país. Por ejemplo, exponen las funciones de los poderes públicos, las obligaciones del Estado con los ciudadanos, así como las demás normas destinadas para el buen desarrollo político, que sea económico, social y cultural de un país. El derecho a la educación pública se refiere al derecho que deben tener garantizados todos los ciudadanos para tener acceso a la educación pública primaria, secundaria y universitaria. Los códigos penales son una serie de leyes que estipulan los procesos judiciales y penales que se corresponden ante cualquier delito, bien sea de menor a mayor grado. Gracias. En conclusión, podemos concluir, valga la redundancia, diciendo que el derecho positivo es una síntesis de un complejo y un amplio sistema de legalidad estatal, constituido por una normatividad de diferente naturaleza jerárquica y origen, que se aplica en un preciso espacio físico y una población específica, con una vigencia indeterminada, cuyo objetivo final es posibilitar la normal convivencia social, el desarrollo de la sociedad y la plena integridad, realización del hombre y la mujer como tal. Gracias. Súper bien. Les felicito. En la presentación que hacen no hay mucho texto, súper conciso, súper claras. Sí, les felicito, pero tengo una pregunta. ¿Qué es derecho laboral público y qué es derecho público y qué es derecho privado? ¿Cuál es la diferencia? Sí me escucharon, ¿verdad? Dice que en el derecho público en lo que tiene es el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado. Puede ser que el público, las partes, o sea, no hay mucha igualdad. Y en el privado se basan en la igualdad. Ok. En el público interviene el Estado y en el privado tiene personalidad jurídica privada. Bueno, esa vendría a ser la diferencia, que en el privado no interviene el Estado. Sí, muy bien, Katy. Exactamente. Sí, en lo que es derecho público interviene el Estado. Sí, ¿cómo interviene el Estado? Como una de las partes. Por ejemplo, ustedes me hablaban de derecho constitucional, ¿sí o no? Hay otro derecho que se llama derecho administrativo, que también entra a las partes. Sí, entre las partes se encuentra el Estado. Es decir, el Estado a mí me vulneró un derecho. Sí, el Estado no me dio algo, me vulneró un derecho. En ese momento nosotros vamos a demandar, por así decirlo, al Estado. Entonces, una de las partes ya no es un ciudadano con un ciudadano, sino es el ciudadano con el Estado. Entonces, por eso es derecho público. Y el derecho privado, lógicamente, es porque existe esto de los dos entes privados, como ustedes decían, dos particulares, del derecho laboral, por ejemplo. El derecho laboral es privado, ¿por qué? Porque son entre particulares del conflicto. ¿Estamos? Sí, listo. Perfecto, vamos a tomar 10 minutos de receso para empezar con la segunda parte de introducción al derecho. Estamos. Ya nos vemos.
Gaby, tengo para ti una consulta. Sí, y más que consulta, también puedes preguntar a la Inge Vicomena, ¿ya? Dígame, Doc. Me llegó ayer un run que el examen de fin de módulo es presencial. Sí, no sé si sea verdad, si es cierto, pero para que lo puedas consultar. O sea, Doc, lo que yo supe también me dijo eso. O sea, me dijeron unos compañeros de quinto en realidad que estamos haciendo las prácticas que les había dicho el vicerrector. Pero en realidad yo todavía no les he confirmado nada porque no me ha dicho nada la Inge. Le estaba preguntando, pero aún no me responde. Si es que ya me responde, pues yo le aviso a usted y le aviso a los chicos de igual manera. Ok, y lógicamente para esos chicos el día viernes de la siguiente semana sería el examen final conmigo de fin de módulo en el instituto, ¿sí? Si en caso llega a confirmarse este run que les digo. Ok, Doc, yo les aviso, ¿ya? Ya, Profe, chévere. pero si se dara el examen presencial sería en el otro edificio, ¿verdad? Claro, sería en el Pichincha, me imagino yo. Ajá. Sí, porque primero ya no hay aulas, creo, en la matriz. Entonces tocaría ir al Pichincha o a su vez no sé si estén bien los laboratorios. Si es que están bien. Si no, les hago en papelito y lápiz y a ver qué pasa. Roxana. Profe, y para las personas que no somos de Quito. Eso sí está muy buena pregunta para realizarle, ¿no? Porque... Hay una inquietud. A mí Ajá. me supo decir cuando yo me matriculé, cuando yo estuve ahí, ¿se acuerdan? Que Ujú. que era tal vez esa disposición para los chicos que ya terminan de quinto y la malla de cuarto parece que no se coge los exámenes presenciales. Solo los de primero que regresaron a la presencialidad y los de quinto que ya terminan. Los de nosotros parece que no cogemos esa disposición, pero aún no Hay me que consultar porque a mí me llegó ayer la noticia de Paolo, los exámenes son presenciales. ¿Sí? Entonces, está de preguntar y en caso de que sí tengan ustedes que en verdad ir al instituto el día viernes siguiente, poner a consideración el caso de Roxana, que dice que no vive en Quito, pues, y viajar por un día no sé qué tan factible sea. Dicen, ¿Mm? disculpen la molestia. Y en el caso bueno, no es caso mío nomás, la mayoría de compañeros trabajamos. Que, por Ujú, ejemplo, yo tengo que estar, yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana ujú, para llegar a Cumbayá. ujú. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? ¿No es posible que nos tomen el sábado? Es que ahí se llega a complicar un poco porque yo doy clases el sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, yo tengo 12, 11 horas de corrido. Sí, Lisa, yo entiendo. Ojalá nos tomen vía online porque sí estamos medio complicados con el horario. Claro, o sea, ojalá, no lo sé, como te digo, yo no lo sé. A mí solo me llegó este pequeño rum de que los exámenes son presenciales. ¿Quién me dijo, profe, puedo hacer una petición? Yo, ¿Quién yo? Ah, Erika. Erika. Dime. Profe, ¿se puede hacer una petición así con todo el curso, diciéndole al rector que por favor ya tenemos esta modalidad y algunos trabajamos y por eso nos inscribimos, nos matriculamos y todo eso? O sea, pero primero confirmemos, ¿sí? Primero confirmemos si es que aplica para ustedes, para la Mazda de 4 niveles, o aplica simplemente para los que ya están terminando de quinto y los que están en primer semestre, lógicamente, que son presenciales. Sí, primero confirmemos, veamos qué pasa, si es que eso no es. También yo termino clases y voy a pegarme una llamada. Voy a llamarle a Saúl, a Victoria, al vicerrector Gerson Espinosa, para ver qué mismo es, ¿sí? Para ver si los exámenes en serio son presenciales. Y ahí sí, chicos, donde manda el capitán no manda marinero, entonces yo no puedo hacer mucho, ¿sí? Pero con todo confirmemos este chisme
que me llegó porque fue solo un, como les digo, no fue algo oficial que me hayan enviado al correo o me hayan llamado a decir, sino fue un chisme que me dijeron, Paolo, los exámenes son presenciales. Entonces yo dije, No. Y otra cosa, nosotros no tuvimos inauguración, porque los chicos de primero y de quinto sí tuvieron inauguración, hicieron pasar por horas clases. Entonces, por eso es lo que nosotros podemos hacer la excepción en ese caso, que nosotros no tuvimos ni inauguración. Nosotros, si no es por chismes así rum, no sabemos, porque eso dijo el señor vicerrector en la inauguración. A nosotros no nos han dicho, entonces, ni la Inge Victoria no me responde hasta el día de hoy que yo le pregunté ayer. Entonces, esperemos que no nos toque a nosotros eso y sigamos. Esperemos, sí, esperemos. Y en tal caso que quieras de inauguración, bienvenida, Gabriela, a las clases del Tecnológico Pichincha. Claro, debería. No, es que pues nosotros ya somos de cuarto y vamos a terminar, por eso le digo. Bienvenidos todos. Gracias, Luis. Entonces, bueno, voy a confirmar esta noticia. El día de hoy voy a llamar a hacer mis averiguaciones necesarias para ver si les aplican ustedes o, como tú dices, solamente es para quinto y primero. Sí, y ahí sí, en caso de... Pero sí se puede hablar y decir, no, ya van a terminar los chicos, dejémosles que den virtual los exámenes. Nos haría un grande favor, o sea, apoyarnos. O sea, déjenme, como yo les dije, ¿no? Yo puedo opinar, pero como sabe Jennifer, donde manda capitán no manda marinero, entonces yo no puedo hacer nada. O sea, yo puedo decirles, vean, ¿qué les parece esto? Decirles tal vez un punto de vista y decir, no, dan presencial y punto. Entonces, donde manda capitán no manda marinero, como les digo, ahí sí ya es cuestión institucional. Profe, ¿puede dar 2 minutitos a usted más a los exámenes? No. Sí. Ya, ok. Entonces, chicos, déjenme confirmamos ese run y vemos qué hacemos. Sí, vemos cuándo lo podemos hacer, cuándo podemos ir al instituto, porque lógicamente yo tengo planificado, porque yo no sabía esto, yo tengo planificado que hasta el viernes yo tengo que dar clase. Sí, y recién el domingo o el siguiente lunes podía tomar exámenes. Sí, lógicamente online. Le dicen otra cosita. La plataforma todavía no está habilitada. Todavía no está habilitada porque estoy acabando los últimos cuestionarios y yo no voy a subirles, no voy a habilitar la plataforma parte por parte porque hasta para ustedes va a ser cansado que digan, el profe todavía no habilita la segunda parte. Sí, entonces si me demoro un poquito es para habilitarles todo y ustedes puedan tener ahí todo. Sí, entonces estoy acabando ya el último cuestionario y ya con eso yo creo que ya les habilitaría todo porque ya tengo, simplemente están, ¿cómo es? Ocultas, o sea, no se les refleja. Sí, pero en el momento que ya les ponga que se refleje, pues ya pueden ustedes comenzar a subir todos sus trabajos, tengan sus trabajos listos, sí, para que puedan subir. ¿Estamos? Ya, bacán. Entonces esperemos esa confirmación de la noticia, tanto de tu parte, yo también voy a llamar a consultar. Licen, una pregunta con relación a esta exposición. Solo una, pero. Sí, Licen, no se preocupe. La cuestión de la exposición que hicimos ayer, subiríamos ese archivo de la exposición, ¿verdad? Claro. Ya, para anexarle la carátula de los compañeros, pero eso sí sería individual subir cada uno. Tienen que subir cada uno, Sí, y esto les repito, tienen que subir cada uno. Si no suben, así hayan trabajado en grupo, conmigo tienen 0, porque no tengo dónde calificarles. ¿Ok? Ya listo. Entonces suban. ¿Ok? El rato que esté habilitada la plataforma, la subo. Gracias, Liz. Ya, buenazo. Y ahora sí, déjenme compartir la pantalla para empezar la segunda parte de introducción al derecho. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, Liz. Ya, chévere. Entonces, como les venía diciendo, ya hablamos de esto, sí, que la introducción al derecho, vimos qué es el derecho, las fuentes, las vertientes del derecho, las teorías del derecho, como hicimos la exposición de derecho positivo y derecho natural.
vimos las características de la ley, vimos la teoría de Hans Kelsen de la pirámide normativa. Ahora vamos a abordar la segunda parte de introducción al derecho. Sí, las segundas bases, por así decirlo, que ustedes deben tener para conocer sobre derecho laboral. ¿Ok? En esta segunda parte vamos a conocer sobre la organización jurisdiccional del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo está formado o conformado el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Para hablar del Estado ecuatoriano, primero debemos hablar y conocer sobre las teorías. ¿Sí? Una teoría llamada de la división de poderes. Esta teoría de la división de poderes fue dada por Montesquieu. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio en el que vivía Montesquieu. Montesquieu vivía en una época en que existía la monarquía. ¿Qué era la monarquía o qué es la monarquía? Es justamente esa dictadura, esa forma de organización de un Estado en el cual solo una persona tiene todo el poder, ¿sí? Todo el poder, sanciona, crea normas, administra, solo esa persona tiene poder. ¿Sí? Entonces el pensamiento de Montesquieu fue, ¿cómo puede ser que una persona que crea las normas se pueda sancionar ella misma? Seguramente no lo va a hacer, no se va a sancionar así hay incumplimiento de la norma. Llega a ser un tanto parcializado, llega a ser un tanto arbitrario. Por lo tanto, se debe separar las funciones del Estado. Se debe separar la función de cada Estado. En ese caso, Montesquieu crea tres funciones del Estado que la mayoría de estados tienen. Crea la función legislativa, crea la función ejecutiva y crea la función judicial. ¿Sí? O mejor dicho, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y dice, el poder legislativo se va a encargar de crear normas, de crear leyes. ¿Sí? Se va a encargar de crear o adaptar sus leyes del Estado por cada situación que pueda llegar a pasar. ¿Sí? Además de eso, crea el poder ejecutivo, el cual se va a encargar de la administración del presupuesto estatal y de fomentar políticas públicas. ¿Sí saben lo que son las políticas públicas? No, profe. No. ¿Pero han escuchado política pública? Tampoco, profe. ¿No han escuchado? Eso sí, es grave ya, es escuchar las noticias también. No solo ver combate, si es que sigue existiendo. Sí, tenemos que escuchar un poco las noticias. La política pública, sí, para que les pongo un ejemplo para que me entiendan. Cada gobierno se pone objetivos, se pone proyectos, se pone objetivos que deben cumplir, ¿sí? En su tiempo de mandato. Por ejemplo, Guillermo Lasso, ¿cuál fue el primer objetivo que él puso al momento de ser ya nombrado como presidente el 24 de mayo del 2021? La vacunación. La vacunación, ¿sí o no? Dijo, vamos a vacunar a, ¿cómo era? A 9 millones de personas en 100 días, ¿sí eran, cierto? El 900. Sí. Entonces dijo, vamos a vacunar a 9 millones de personas en 100 días. ¿Ya? Eso era su objetivo. ¿Sí? Entonces él fomentó este programa, este proyecto de política pública. De decir, bueno, vamos a abrir todas las escuelas, todos los centros de salud del país, todas las personas que son médicos rurales salgan a vacunar. ¿Sí? En los trabajos, denles la vacunación. Recuerdo que Pronaca hizo una campaña de vacunación buenísima. Salgan a vacunar, vacúnense, ¿sí? Eso es una política pública.
el proyecto para lograr un objetivo. Andrés. Profe, en este caso estaríamos hablando que una política pública es una política desarrollada para la población directamente. Es directamente para cumplir objetivos y los objetivos casi siempre son para la población. Ok, profe. Es para, como les digo, es para cumplir un objetivo. Yo me pongo un objetivo, vamos a hacer esta política pública. La mayoría de políticas públicas que existen en el Estado deben de ser tanto de salud, ¿sí? De salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, cuando nace un bebé, ¿sí? En lo público, en un hospital público, le realizan un tamizaje. Eso que les pinchan el taloncito para ver enfermedades, ¿sí? Es una política pública. ¿Para qué? Para el control de niños sanos, para prevenir enfermedades. Entonces, depende del proyecto o el objetivo y se lanza el proyecto encaminado a cumplir ese objetivo. Es una política pública. Hasta ahí estamos claros. Sí. Ya, buenazo. Y ahí tenemos el Poder Judicial. ¿De qué se encarga el Poder Judicial? Primero se va a encargar de sancionar el incumplimiento de las leyes. Es decir, el legislativo crea leyes y el judicial debe sancionar en caso de que un ciudadano o el Estado mismo sea el encargado de no acatar con las leyes. El Poder Judicial sanciona eso. Además de eso, si ustedes pueden ver la diapositiva, dice protección legal de los ciudadanos. ¿Sí? Nosotros, los ciudadanos, para que me entiendan un poco por qué pongo protección, el Estado también nos puede vulnerar derechos. ¿Sí? Por ejemplo, no darnos lo que está pasando ahorita, no dan medicinas. Sí, no hay medicinas. Sí, ese momento nos está vulnerando nuestros derechos. Entonces, ¿quién es el órgano encargado de proteger los derechos del ciudadano frente al Estado? El Poder Judicial. Sí, pero lógicamente nosotros debemos acudir con una demanda, con una demanda al Poder Judicial para que podamos ser protegidos. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿cómo está organizado Ecuador? Según la Constitución, tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, que son las tres, como les dije, que creó Montesquieu, que dijo, separemos estas funciones porque son las más importantes del Estado. Ecuador tiene como función también electoral, ¿sí? Y tenemos la quinta función del Estado, el quinto poder del Estado que llaman, llamado de transparencia y control social. Sí, que fue creado en el 2008. Entonces, la función ejecutiva, ¿quién la conforma? Presidente, vicepresidente y ministerios. Artículo 141 de la Constitución. El poder legislativo, ¿quién lo conforma? La Asamblea Nacional. Artículo 118, perdón, de la Constitución. Tenemos también el poder o función judicial, que se encuentra conformado por cortes y tribunales de justicia. A más de eso, sí, además de eso, existen órganos auxiliares de justicia dentro de esta función judicial. Seguramente han escuchado de la Fiscalía General del Estado. Sí, la Fiscalía General del Estado es un órgano auxiliar de la función judicial. Seguramente también han escuchado de la Defensoría Pública. ¿Sí? ¿Saben lo que es la Defensoría Pública? ¿Qué es? Es unos defensores técnicos, dicen que son, no son de pago, o sea, son del Estado.
Perfecto. Muy bien, Julio. Muy bien. Sí. Si es que no lo entendieron a Julio, ya les explico. A ver. La Defensoría Pública, primero, no es lo mismo que la Defensoría del Pueblo. Punto número 1. Punto de partida. No es lo mismo. La Defensoría Pública, seguramente nosotros hemos visto en alguna película, ¿sí? En el cual les llevan detenido a una persona. Y el policía le dice, usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Han escuchado eso? Tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado. Si usted no puede pagarse un abogado, el Estado le otorgará uno. Hemos escuchado esa frase. En el Ecuador, la Defensoría Pública realiza esa función, ¿sí? De dar asesoría, brindar, como dice Julio, una defensa técnica por parte de un abogado a una persona que no tenga liquidez económica para poderse defender. Sí, o sea, es un abogado que te da el Estado. Esa es la Defensoría Pública. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Después tenemos la función electoral. La función electoral es justamente el órgano que se va a encargar de velar por la democracia. Sí, de velar por nuestra decisión, por nuestra participación dentro del Estado. Es el que se tiene que encargarse de que no exista apagones y demás situaciones que pueden llegarse a dar en una elección. ¿Sí? Está conformado por el Consejo Nacional Electoral o el CNE. Está conformado por los tribunales contenciosos de lo electoral. Y se encuentra conformado por los tribunales provinciales. ¿Sí? ¿De qué se encarga el Tribunal Contencioso Electoral? Hemos escuchado, hace un año nomás estábamos en elecciones, hemos escuchado, sí, el que dicen conteo voto a voto. Vámonos al conteo voto a voto. ¿Sí? Ese conteo voto a voto debe darlo el Tribunal Contencioso Electoral porque vio alguna infracción o algún problema en el momento del conteo. ¿Sí? O a su vez, recuerdan ustedes que hace un año el candidato Arauz, su vicepresidente era Rafael Correa. Sí, antes de que le pongan a Carrascal, creo que se llamaba. Sí, era Rafael Correa. Entonces, todos impugnaron esa candidatura ante el Tribunal Contencioso Electoral y dijeron no puede candidatizarse porque tiene una sentencia ejecutoriada de lo que le haya pasado. ¿Estamos? ¿Está hasta ahí claro? Ya, buenazo. Sí. De ahí tenemos el quinto poder del Estado, que ahorita es la bronca total dentro del gobierno para tratar de eliminar este poder. ¿Sí? ¿Qué es este poder? ¿Qué buscaba este poder de transparencia y control social? Es una buena idea, es una muy buena idea, pero fue mal ejecutado. Este poder lo que buscaba justamente era que nosotros como ciudadanos podamos observar cada uno de los procesos que realicen los demás poderes o instituciones del Estado. Que nosotros como ciudadanos podamos decir, hey, esa es mi plata, no puedes toparla. Hey, no hagas esto, no podemos hacer esto. Sí, tener ese derecho de opinión, derecho de participación dentro del Estado, si es que no pertenecíamos al Estado. Esa era la principal función. La principal función. Sí, lógicamente, como les digo, fue una buena idea mal ejecutada. ¿Sí? ¿Quién se encontraba o quién se encuentra conformando este
Ahí. ¿Quién se encuentra conformando este poder de transparencia y control social? Se encuentra primero el Consejo de Participación Ciudadana. Como les digo, lo que busca es que el ciudadano participe dentro de todas las decisiones estatales. ¿Sí? Se encuentra también la Contraloría General del Estado, que ustedes saben es el órgano encargado de velar por el dinero estatal, por las funciones estatales. Y se encuentran las diferentes superintendencias que existen en el Ecuador. Superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia del control de poder del mercado, ¿sí? La Defensoría del Pueblo también se encuentra dentro de este poder, del quinto poder. La Defensoría del Pueblo, que es lo encargado de velar, ¿sí? De velar por los derechos de ciertas comunidades, de ciertas agremiaciones, ¿sí? Y también, en caso de que exista un conflicto de derechos o de defensa del consumidor, también son los encargados de resolver. Hasta ahí estamos claros. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengan? No, perfecto. Julio. Profe, yo tengo una duda más que nada. Ujú. ¿Qué tan cierto es de que en el Consejo de Participación Ciudadana, si más bien no estoy mal, hay un puesto que es para el ciudadano en general, que él puede, yo qué sé, en este caso, yo creo, yo tengo la idea de que todos podemos llegar a crear una ley, más bien no a activarla como solo lo que es la asamblea. Pero yo tengo una duda, ¿cierto es de que un civil podría ir a, yo qué sé, a dar seguimiento o dar alguna, llegar a crear mediante el Consejo de Participación Ciudadana, crear algún reglamento o alguna ley? Verás, en la Constitución se establece que este poder o facultad para crear normas también pertenece al ciudadano. Sí, pero nosotros no creamos una ley directa, sino nosotros creamos un proyecto de ley. Sí, este proyecto de ley debe recoger firmas. No me acuerdo cuánto es el número exactamente de firmas que se necesita. Y tú puedes ir a presentar directamente en una asamblea este proyecto de ley. Sí, y hacer el seguimiento con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero tú puedes hacerlo y hacer el proyecto de ley con las firmas correspondientes que te solicitan. Eso toca buscar el código de la función legislativa. ¿Cuántas firmas son para poder ir tú a presentar un proyecto de ley? Pero sí podemos. Nosotros como ciudadanos podemos presentar proyectos de ley. Ok. Vamos a continuar. Vamos a hablar de los tipos de personas. ¿Sí? Existen dos tipos de personas. Persona natural y persona jurídica. La persona natural son todos los individuos de la especie humana. Todos los individuos de la especie humana. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición, somos personas naturales. Y personas jurídicas se llaman así a los entes ficticios con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sí, para que más o menos me entiendan, persona natural es Julio, es Jessica, es Andrés, es Paolo, todos somos personas naturales. Persona jurídica van a ser las empresas. Una empresa es la persona jurídica. ¿Estamos claros? Sí.
Si yo les pongo o les digo, Pablo Grijalva es el representante legal de la corporación La Favorita. Ustedes me dicen Persona si es... jurídica. Ustedes me dicen que es persona jurídica o persona natural. 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 Depende, licenciado. Puede ser ¿Cómo que ambas, depende? profe. Depende, porque por ejemplo, hay gerentes que tienen RUC y otras personas que hay gerentes que no tienen RUC. Yo Cuando tengo son, RUC. son Yo gerentes con tengo RUC RUC. ya- Yo tengo RUC. Profe. Yo no soy una persona Pero es jurídica. persona natural. Ajá. Porque no No es necesario. Tiene personería jurídica porque usted ya presenta información a ciertas entidades gubernamentales. Pero no dejó de ser una persona Una natural. persona natural. Claro, pero ante Algo el muy Estado distinto. sería- Algo muy distinto es la personería y la personalidad jurídica, ¿no? Algo totalmente distinto a si es persona natural o persona jurídica. La personería jurídica y la personalidad jurídica son derechos que se van ganando, ¿sí? En torno a tus actividades. El ciudadano mismo tiene personalidad y personalidad jurídica, es decir, que él mismo se puede defender. Pero hay instituciones en las cuales no tienen personalidad jurídica. Sí, que no se pueden defender. Por ejemplo, la mayoría de instituciones públicas no tienen personalidad jurídica y por eso va la Procuraduría General del Estado a defenderlas. Sí, pero eso no deja de ser, sí, que yo soy una persona natural. ¿Ok? Así yo tenga RUC, sigo siendo una persona natural. Sí, pero ahora la pregunta. ¿Soy representante legal de la corporación La Favorita? ¿Soy persona natural o soy persona jurídica? Persona natural. ¿Qué opinan los demás? Profe, Jurídica. Yo creo que jurídica, Liz. ¿Por qué Ya crees que es que jurídica? porque está representando a una empresa. Ya, mira, léete justo esta parte de aquí, que también puede ser representada judicial y extrajudicialmente. Profe. Es decir, que no es necesario que sea una persona jurídica el representante. Bueno, Ok. pero a mi parecer, al punto de vista así de lleno, se me hizo que fuera persona jurídica. A tu parecer, pero no es. Sí, Liz. Ok, Fabricio. Oh, Andrés creo que me alzó la mano primero. Fabricio, profe, solamente. Fabricio, ya. Profe, una consulta. ¿Puede ser ambas? No, nunca. O sea, en ese caso, usted sería, en el ejemplo que usted puso, de natural. Yo sería natural. Soy una persona natural ejerciendo un cargo de representación de una persona jurídica. Listo, profe. Sí, como tal, para que más o menos ustedes capten la diferencia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona natural? Hablando jurídicamente, no llegando a la muerte, sino, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué nos puede pasar, por ejemplo? Que nos priven la libertad. Perfecto, es lo peor. Es lo peor, la peor consecuencia que puede llegar en el ámbito jurídico, que seamos privados de la libertad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona jurídica? Que lo releven de su cargo. ¿Qué cosa? No lo escuché bien. Lo releven de su cargo, le quiten la licencia. No, porque Ser demandados. por ahí va. Ser demandados, pero algo más. ¿Qué pasa si es que me demandan a mí de que tengo, qué sé yo, que mi producto es pésimo? Multas. El cese de funciones. Que la empresa quiebra. O que la empresa quiebra, pero no es tanto una consecuencia que te puede dar la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el quebrar es por mala administración. Hay unas sanciones en torno al derecho empresarial y cada una de las empresas
que pueden llegarse a clausurar o a cerrar permanentemente por decisión de la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Entonces, el cierre o clausura es lo peor que puede llegar a pasar. La multa se puede pagar, pero el cierre o clausura ya es definitivo. ¿Estamos? Entonces ahí me captaron la idea que Paolo Grijalva, si bien es cierto, es representante legal de la corporación La Favorita, pero es una persona natural. La persona jurídica es la corporación La Favorita. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Perfecto. Vamos a continuar. ¿Sí? Con la capacidad de las personas. La capacidad de las personas, ¿sí? Es justamente la aptitud. Estoy diciendo aptitud, ¿verdad? Con P, no actitud. Es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué es ser apto? Es tener la destreza física o mental para realizar cierto acto en particular. ¿Está claro? La capacidad es la aptitud que yo tengo para realizar cierto acto jurídico. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? No, perfecto. Existen dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce es la que yo tengo, ¿sí? Para adquirir un derecho. La capacidad que yo tengo para adquirir un derecho. ¿Sí? Y la capacidad de ejercicio es la capacidad que yo tengo, la aptitud que yo tengo para ejecutar un derecho. Para poner en práctica un derecho. Si, por ejemplo, tengo 12 años, ¿sí? Y me quiero casar. ¿Me puedo casar? No. No me puedo casar. No me puedo casar. Pero tengo mi derecho a contraer matrimonio. Sí. Sí tiene su derecho, pero tiene como que una edad para cumplirlo. Exactamente, Daniel. Yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho. Lo que no tengo es la capacidad para ejecutar. ¿Sí? Tengo la capacidad de goce porque tengo mi derecho. Pero no puedo ponerlo en práctica. Ahora, Paolo Grijalva tiene 18 años y se quiere casar. ¿Se puede casar? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, al yo tener esa capacidad de ejercicio, que es la mayoría de edad, me puedo casar y puedo ejecutar mi derecho. Ahí está la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, bueno, voy a hacer una pregunta ahí al azar a alguien, a ver si está en verdad claro o no me entendió nada. Vamos con... Déjenme ver a las personas que tienen apagadas las cámaras. Vamos con... Por aquí le vi yo. ¿Dónde está? Angélica. Angélica Merizal.
A ver, Liz, ya. Ponme un ejemplo. A ver, del de capacidad de ejercicio, lo que entendí fue que era como que, o sea, uno tiene derecho, o sea, como, o sea, el de casarse, el que nos dijo tal cual. O sea, porque me quedó muy claro que uno puede casarse cuando ya cumple la mayoría de edad, que no lo puede hacerlo antes porque no tiene ese, o sea, ese derecho en sí. O sea, podría hacerlo si es que quiere, pero no puede hacer algo así. ¿Verdad? A ver, pongo otro ejemplo que no haya puesto yo. Ok, pongo otro ejemplo que no haya puesto yo. Que ese ejemplo estaba fácil. Es que piensa en uno que, por ejemplo, que tú querías hacer cuando eras niña y no te dejaban por no tener la mayoría de edad. ¿Qué puede ser? Ahí está. Manejar. Eso no. Nada de ¿Cómo? salir de casa, nada de eso, no. Ah, aunque no, sí puedes votar, o sea, ¿no es cierto? Si tú quieres, De los puedes 16 años votar. puedes pagar. Cuando, verás, el de la votación es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Yo tengo 10 años. Yo me acuerdo que le acompañaba a mi papá al colegio Mejía a votar. Y yo quería votar y no me dejaban. Bueno, tenía 10 años. Sí. Entonces, allá vamos, ¿no? Tengo 10 años. ¿Puedo votar? No. Pero tengo mi derecho que está ahí, ¿no es cierto? Está en la Constitución mi derecho y que en algún momento yo voy a votar. ¿No es cierto? En la capacidad de ejercicio. Tengo 18 años. ¿Puedo votar? Sí. Ya no solo puedo, ya debo votar. Es obligatorio. Exacto. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, ustedes hablaban de que se puede o no se puede, es el facultativo. Facultativo desde los 18 hasta de los 16 hasta los 18. Sí, es el voto facultativo, que las personas pueden ir a votar o no. Los de tercera edad también, militares también tienen voto facultativo. ¿Sí? Pero quiero que me entiendan eso. La capacidad de goce es que yo tengo un derecho, pero no puedo ejecutarlo. Y la capacidad de ejercicio es que yo ya tengo mi derecho y puedo ejecutarlo. Sí, ahora, como te ayudé, pongo otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. A ver. No dirás, tengo 10 años, ¿puedo tomar? Y manejar, pues sirve, no sé. Sí, claro. A ver, pon un ejemplo. A ver, o sea, puedes manejar porque estás aprendiendo, ya puedes decirlo. O sea, bueno, sería de una forma, como te enseñan a manejar, pero no tienes la licencia. Y ya cuando tengo los 18 ya puedo ya sacar la licencia, ya es legal, ya es mi derecho. Perfecto, muy bien, Angélica, súper bien. La capacidad de goce, en el ejemplo de Angélica, dice, tengo 10 años, puede ser que me enseñaron a manejar desde los 8, pero no tengo legalmente mi licencia para manejar. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo ejecutar mi derecho. Tengo 18 años y quiero manejar, voy y saco mi licencia y ya puedo manejar. Ahí está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Está claro? ¿Seguro está claro? Sí, Vuelvo a Liz. repetir. O explico súper bien, ustedes no me están entendiendo nada. Sí, Lisen. No, sí está claro. Está súper bien. Ya. Esto sí está súper bien explicado. Ya. Perfecto. Vamos entonces a la incapacidad de las personas. Sí, incapacidad de las personas. Como definición, lógicamente, la incapacidad de las personas, sí, es la falta de aptitud legal. Es decir, esa falta de destreza física o mental para poderse obligar a realizar cierto acto. Por lo tanto, en el Ecuador existen dos tipos de incapacidad. Incapacidad absoluta e incapacidad relativa. La incapacidad absoluta, ¿sí? Van a estar
las personas que no pueden realizar ningún acto, ninguna firma de un contrato, si es que no existe un tercero que les ayude a obligarse. Por ejemplo, son conocidos como los tutores o los curadores. ¿Sí? Entonces, en esta incapacidad absoluta se encuentran los impúberes. Los impúberes. Los hombres menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años. Son impúberes. También están los dementes comprobados. ¿Sí? Es decir, las personas que tienen alguna afectación en su salud mental. Sí, que no se encuentran en sus cabales. También tenemos a las personas, el Código Civil establece así como sordomudas, pero nosotros vamos a llamarle personas con discapacidad auditiva. Sí, personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Es decir, no escuchan, por lo tanto no pueden hablar y no saben su lenguaje de señas o a su vez no saben escribir. No se pueden dar a entender por ningún medio. Esas son personas incapaces absolutas. ¿Está claro? Sí. Tenemos también la incapacidad relativa. Sí, estas personas son por lo que algún momento de su vida, por así decirlo, sí, algún momento de su vida, por su naturaleza, por cualquier hecho o circunstancia, se volvió en un incapaz relativo. En este caso, tenemos los púberes, ¿sí? Que son los hombres mayores de 14 pero menores de 18, y las mujeres mayores de 12 y menores de 18. Tenemos los toxicómanos, que son las personas que tienden a tener alguna adicción a sustancias sujetas a fiscalización. ¿Sí? O droga. Pocas palabras, droga. ¿Estamos? Existe también la incapacidad relativa. La persona que es considerada como ebrio consuetudinario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ebrio consuetudinario? Persona alcohólica, que tiene una adicción al alcohol. Sí, tenemos también los disipadores. ¿Saben ustedes qué son los disipadores? ¿Habían escuchado? Nunca. Ok. Los disipadores son las personas que pierden desproporcionadamente su economía por juegos de azar. Es decir, los apostadores. Pero apostadores fuertes, ¿no? No es que me voy al boli y apuesto $5 y ya me va a declarar disipador. No. Los que tienen ese problema psicológico llamado ludopatía. Sí. Vuelvo y repito, apostadores fuertes, ¿no? De los que van al boli de Chimbacás y ponen $5 y dicen, bueno, vamos a apostar. No. Apostadores fuertes. ¿Ok? También tenemos como incapaces relativos a los quebrados e insolventes. A los quebrados e insolventes. ¿Qué es la quiebra y qué es la insolvencia? ¿O debe hacer lo mismo? Les pregunto a ustedes. La
la quiebra es cuando, o sea, pierdes todos tus negocios, pierdes todas tus fuentes de ingreso. ¿Y la Y la insolvencia? insolvencia es cuando, o sea, tienes, a ver, en teoría la capacidad, pero no tienes cómo, o sea, no tienes cómo solventar las cosas. Ok. Sí, más o menos. iPhone de Jefferson. Más o menos. Gaby. A ver, dice, la quiebra es cuando realmente ya, o sea, no tienes ya nada, perdiste absolutamente todo. Y la insolvencia dijo, ¿verdad? Sí. Ya, la insolvencia es cuando o sea, en tema general la insolvencia, porque la insolvencia en tema general es cuando pierdes todo tipo de derechos ciudadanos, porque no tiene, ya se quedó insolvente, no tiene de dónde cancelar, no tiene bienes, no tiene nada, entonces pierde el derecho ciudadano, te sacan la insolvencia. Ok. ¿Quién más tiene otra opinión al respecto? Julio y Stephanie. Stephanie, Sí, dicen. a ver, te escuchamos. La insolvencia es cuando lo que tú generas no te alcanza. Y se me fue el nombre. Quiebra. Y la quiebra es cuando uno ha llegado a tener algo y eso lo pierde totalmente. Ok. Ok, Stephanie. Daniel. La quiebra sería cuando no tienes ningún bien para solventar, digamos, una deuda. Y la insolvencia sería, digamos, tú tienes bienes, pero no tienes liquidez. No tienes nada de efectivo. Ok. Consuelo. A ver, en la quiebra es cuando ya la persona llega ya a que los negocios y tanto la parte económica ya no tienen fondos. En este caso, por eso hay un juicio de declaración de quiebra o bancarrota, donde el Estado ayuda a la persona a poder enfrentar el problema económico que tienen. Inclusive en Estados Unidos me parece que ayudan a las personas que se declaran en bancarrota para poder enfrentar los posibles pagos y me parece que toman en consideración los bienes para liquidarlos. Y la insolvencia, en este caso, es lo que la mayoría de los negocios está pasando aquí en Ecuador. Por la cuestión de la pandemia, tienen los negocios, pero lamentablemente no pueden hacer frente a las deudas que tienen con los proveedores. Inclusive hay muchos juicios ahorita que están enfrentando los negocios porque no han podido cancelar a sus proveedores facturas de 2, 3 años. Entonces, no es porque no quieran cancelar, sino porque literalmente ahorita en la reactivación, el ingreso y la utilidad que están obteniendo no es la esperada para poder cubrir tanto los pasivos como los gastos que tienen que dar mensualmente. Ok. Ok. Estefanía Gordón. Profe, yo he sabido que tanto la quiebra como la insolvencia son la muerte civil, o sea, es como que no se puede salir del país, está relegado. Cuando una persona se declara insolvente, quiere decir que no pueden darles préstamos, no puede activarse económicamente y tiene como que un régimen de que no puede tener ni ingresos ni tampoco puede tener egresos. Y los quebrados más se dan en el sector empresarial, que después de un embargo, después de entregar todo lo que tenía la empresa y todo eso, ya se declaran, como dijo Consuelo, en bancarrota y necesitan como que hacer todos los pagos para liquidarse y quedar en cero. Muy bien, Stephanie. Ahora vamos con Stephanie Cervantes. Ya, Lice, para mí la quiebra es la pérdida del patrimonio y la insolvencia y la falta de liquidez. Ok. Relativamente todos me dijeron lo correcto. Relativamente. ¿Sí? Hay cosas, una diferencia que es mínima. Mínima. ¿Sí? Por así decirlo, es en el sujeto activo. ¿Ya? Pero antes de eso, yo puedo decir que la quiebra y la insolvencia, en términos generales y en temas de definición, llega a ser lo mismo. Falta de liquidez económica. ¿Sí? Llega a ser lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el quebrado o la persona que quiebra es la persona jurídica. Y la persona natural
es declarado insolvente. ¿Sí? Para ser declarado insolvente, no es que yo llego y me declaro. O sea, no quiero pagarle los $10 que le debo a Consuelo. No soy insolvente. No. La declaración de la insolvencia es por un juez. Sí, es por un juez. La declaración de la insolvencia. Y la declaración de la quiebra debe darte a Superintendencia de Compañías después de seguir todo este proceso que habló Consuelo, que habló Estefanía Gordón, sobre la liquidación. Va el proceso de liquidación, va el proceso después de quiebra. Se declara en quiebra una vez que se haya cumplido con todas las deudas que haya tenido esta persona jurídica. Sí, Lisbeth. Abogado, disculpe, por ejemplo, yo he escuchado esto de que hay gente que tiene un préstamo y se declara insolvente, perdón. Entonces, ya digamos, la deuda como que se elimina, ¿verdad? Pero una vez para poder recuperar sus derechos, porque por ejemplo, una persona insolvente tengo entendido que no puede votar, no puede hacer, o sea, como que no existe. ¿Cómo después de que, o sea, cómo sería la pregunta? A ver, ¿cómo volvería a ser una persona normal? O sea, que pueda otra vez a tener sus derechos. O sea, Y nunca deja otra de ser una pregunta, ¿y persona la normal. deuda? Ajá. Y la deuda, si es que otra vez se llega a ser, digamos, como una persona normal, ¿le llega otra vez le llegan a cobrar o eso ya se pierde? Ya, a ver. Punto número 1, punto de partida. Si a mí me declaran insolvente, yo puedo volver a ser solvente, siempre y cuando demostrando que tengo esta liquidez económica. ¿Sí? Y lógicamente, como te digo, esto es mediante un juicio. Si es que no existe el juicio de insolvencia, nunca voy a ser declarado insolvente. Pero si ya existió el juicio, ya me declararon insolvente, yo en el mismo juicio lo reactivo y digo, señor juez, yo ya soy solvente, ya he pagado mis deudas, tengo trabajo, tengo tal. Esta es mi liquidez económica. ¿Ya? 1. 2. No es que te declara insolvente y ahí quedó. Ahí quedó la deuda. Jamás. Jamás se va a morir la deuda. ¿Sí? Va a tocar pagar. Ahora, ya no vas a poder pagar tú. ¿Sí? Lo que saben hacer la mayoría de bancos es esto de poner garantes. La mayoría de préstamos llaman a garantes. ¿Sí? Va a tocarle pagar la garante. Ah, ya, gracias. Gracias, estaba, o sea, en eso porque yo sí he escuchado eso de que se declaran insolventes cuando más que todo hay préstamos y no los pueden pagar. Uh-huh. Sí. Ese se les declara en la insolvencia. David. Profe, una pregunta. Una persona que, digamos, acaba de salir de la cárcel es una persona insolvente. No. No necesariamente. No necesariamente porque yo te puedo decir, yo salí de la cárcel. No, es de ejemplo, no salí de la cárcel, por si acaso. Yo salí de la cárcel y tengo mi casa. Ahí, mi linda casita. Que sea de caña, pero tengo mi terrenito y ahí está mi casa. Sí. Ahora, otra pregunta. Entonces, digamos, hay muchas personas que netamente, digamos, no es necesario que tengan una casa. Digamos, esa persona podría declararse insolvente y no pagar la deuda que tiene al Estado. Sí, puede, pero el problema de la insolvencia, la mayoría de personas de tus compañeros han mencionado eso, que pierdes todos tus derechos civiles y políticos. Sí, o sea, no es un chiste como tal declararse insolvente y está. No, perdiste todos tus derechos. O sea, todos tus derechos, todo lo que han luchado y lo que estábamos viendo, perdiste. Sí, perdiste, totalmente. Dice, Sí. una consulta. Digamos una persona que tiene juicio de alimentos y él de verdad no tiene trabajo, no tiene dónde cancelar, no tiene absolutamente nada. Él se puede o puede declararse insolvente, obviamente con la petición o con la orden del juez, indicando que no tiene de dónde cancelar. ¿Hay esa posibilidad que esa persona sea insolvente? Verás, en temas de alimentos, sí, tema de alimentos siempre va a velar lo que es el interés superior del menor, ¿sí? O sea, así se queda declarado insolvente. Si se declara insolvente, tiene que poner un garante. El garante puede ser
padres, tíos, primos o hermanos. ¿Sí? El cual le van a hacer o le va a obligar a pagar esta deuda que tiene. Sí, no importa que se declare insolvente, siempre se debe dejar un garante. Bueno, y eso debe pedir el abogado de la contraparte. Ok, ya listo. Susana. Lice, bueno, yo quería acotar algo de lo que preguntó Gaby. O sea, sí, en ese caso, bueno, yo he visto bastante esos casos de que por lo general, cuando una persona, uno que está con esa demanda, por general los hombres, ¿no? Están en esas situaciones, pues siempre declaran que pague ya sea los tíos, los abuelitos, incluso cuando no hay mamá y el papá no puede hacerse cargo de los hijos, siempre queda alguien a cargo. En este caso son por lo general los abuelitos o los tíos, pero nunca pueden quedar en impunidad los niños. Sí, nunca se puede, como les digo, siempre hay algo que es un derecho fundamental en esto de pensión de alimentos o lo que tenga que ver con menores. Siempre tiene que ver el interés superior del menor. O sea, el juez debe velar por la integridad, tanto física, emocional, del menor. O sea, ahí no importa que vaya Gabriel y le diga, no, me pagas. No. El niño. Sí, el niño o la niña. Ahí no importa eso. ¿Estamos? ¿Está claro todo hasta ahí? Perfecto. ¿Dudas, inquietudes, preguntas que tengan? No. Entonces, quedaríamos para llamar a preguntar justamente esto de si es presencial o no el examen. Sí, y si ya llega a ser presencial, pues ya no podemos hacer mucho que digamos, ¿no? Y preferible tener ya, o bueno, preferible saber ya, por así decirlo, que tenemos examen. Sí, presencial. Para que hasta se puedan organizar un poco ustedes. Sí, no sé, el examen, si es que llega a ser presencial, creo que va a durar máximo 1 hora. Sí, ya para el que mismo no estudió, ya debe durar más. Sí, pero máximo debe durar 1 hora. Entonces, bueno, y hay casos en particular como el de Roxana. Sí, me imagino que también hay más personas que viven fuera de la ciudad de Quito. Sí, entonces hay casos particulares que debemos ver cómo podemos trabajar con ustedes. En caso de que sea presencial. Si no es presencial, pues ahí sí ustedes sufrirán frente a la computadora. ¿Estamos? Ya. Listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.